Antiguamente, en el siglo XIX, la burguesía explotaba a un obrero o a un grupo de estos. La posesión por parte de los primeros de los medios de producción provocaba que los segundos no tuvieran otra opción que ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario que apenas les permitía subsistir a pesar de producir con su labor una riqueza muy superior. Esta diferencia de valor, la plusvalía, quedaba en manos del capitalista, creciendo su patrimonio y su posibilidad de atesorar más medios de producción y acrecentar sus posibilidades de explotación. La religión, en su vertiente beneficiosa, ayudaba a sobrellevar esta insoportable situación al obrero. Ya desde milenios antes fue así. El Homo sapiens de la prehistoria, bien arraigado a la naturaleza y a un entorno hostil, se sabía intrascendente y continuamente acechado por la muerte. Desde muy pronto, la religión acompañó a las tribus más antiguas, siendo su medicina natural para aliviar la atroz náusea existencial ante la contemplación de su propia insignificancia y brevedad vital. Por ello, el deseo de trascendencia, la fe en seres superiores o en un paraíso tras la defunción, aunque mi mente racional no puede compartirlos, sí los acepta como previsibles y prácticamente consustanciales a la maravillosa y a la vez aterradora consciencia de uno mismo que distingue al hombre de los otros animales. Fue cuando los grupos humanos crecieron y se organizaron en civilizaciones con clases sociales, cuando a la religión también se le dio un uso perjudicial de control económico y político. Ocurrió en los imperios de la Edad Antigua, donde los soberanos eran considerados divinidades vivientes, y en las sociedades feudales de la Edad Media y absolutistas de la Edad Moderna, donde el monarca se creía elegido desde el cielo. Más adelante, Karl Marx también detectó la influencia de la fe en el mantenimiento del orden de opresores y oprimidos en la revolución industrial de hace 2 siglos. En una época y una sociedad mucho más atravesadas por el cristianismo en mentalidad y costumbres diarias, era más sencillo que ahora conformarse con una existencia llena de sacrificio y sufrimiento que tendría su recompensa no en esta, sino en la futura vida eterna. Esta creencia influía mucho en la alienación de la mayoría de los trabajadores que aceptaban este orden social como el único lógico y naturalmente posible. La religión fue el opio del pueblo. Hoy el escenario ha cambiado. Por suerte, al menos en Occidente, incluso los que hemos nacido en familias muy humildes, tenemos la oportunidad de progresar. Si somos tan afortunados de nacer en un país como España, con bastante esfuerzo podemos llegar al ecuador de nuestra vida con mejor posición económica que con la que la iniciamos. Pero las desigualdades persisten, y el dominio de unos seres humanos sobre otros también. Ahora existe una privilegiada clase que concentra en sus manos la riqueza de miles de capitalistas decimonónicos, una fortuna que se asemeja a la del Producto Interior Bruto de algunos estados soberanos. Su influencia es tal que su saqueo lo realizan ya no sobre individuos, sino sobre naciones enteras. Gran parte del fondo común público que deberían disfrutar los obreros que lo produjeron termina fuera del país en posesión de estos poderosos extranjeros. La tecnología y telecomunicaciones actuales posibilitan que su poder de explotación ya no se restrinja como los del burgués de hace 2 siglos a su propia nación política, sino que ahora es global. El objetivo principal de estos magnates es lucrarse hasta el infinito, transformando al ser humano en un mero autómata solitario y aislado, sin vínculos de amor o afecto ni a grupos humanos, ni a tradiciones, ni a territorios, para convertirse en el consumidor perfecto, sin cuestionamiento ni alma, de sus productos. Pero sus fines son también de tipo egocéntrico. Su opulencia es tal que muchos dentro de esta élite quieren desafiar los límites de lo humano y percibirse como semidioses, transgrediendo la naturaleza, haciendo negocio con lo que los creyentes considerarían sagrado y los no creyentes consideraríamos éticamente intocable. Las patrias, con legislaciones basadas en buenos valores que la gente pequeña se ha dado a sí misma, son un auténtico obstáculo para realizar sus oscuros deseos. Suponen un territorio donde su depravación mercantil no puede desarrollarse. Por eso hay que borrarlas del mapa. Y para conseguir la destrucción de las naciones y sus fronteras, se ejecuta una sencilla doble estrategia. Hay que atacar a las naciones desde fuera y desde dentro. El ataque externo se realiza posicionándose por encima de los pueblos a los que se quiere dirigir. Por medio de su enorme capital, estos millonarios pueden presentarse como filántropos financiadores de las nobles causas globales que estructuras internacionales ya formadas, como Naciones Unidas, proclaman perseguir. Pero su ayuda monetaria
no es gratuita y terminan por degradar estas instituciones planetarias direccionándolas hacia sus intereses. Estas organizaciones supranacionales, corrompidas por sus promotores en la sombra, impondrán a los Estados miembros políticas que ni uno solo de sus habitantes ha votado, pero que tendrán que acatar de forma dictatorial. De esta forma, serán los grandes globalistas y sus multinacionales los que impondrán el comportamiento de las personas corrientes por encima de lo que hoy conocemos como países, porque estos ya no existirán, o serán un mero convencionalismo vacío, mermados en poder sobre sí mismos, es decir, de soberanía, de poder para decidir las normas de convivencia o modo de vida bajo los que libremente quieren existir. Pero además, es necesario un ataque desde el interior que debilite la cohesión de la sociedad, pues cuanta más fortaleza posea una población, cuanto más unida y organizada en potentes instituciones nacionales esté, más irrealizable será el doblegarla. Para poder acometer esta ofensiva interna, han producido en sus laboratorios ideológicos una gama de opios muy funcionales en los tiempos actuales, los movimientos de fingida defensa de colectivos oprimidos. Hablamos de doctrinas que, al igual que la religión en el pasado, quieren alienar en el presente a la clase trabajadora para que permita a su explotador succionar los frutos de su esfuerzo. Pero sus efectos son mucho más perversos que los de cualquier credo. El obrero contemporáneo de Marx era consciente de su situación y usaba su fe como analgésico que lo ayudara a sobrellevarla. Por el contrario, los narcóticos distribuidos por los globalistas son potentes alucinógenos que, aparte de provocar inconsciencia sobre su propia explotación, provocan en su consumidor un delirio que le hace creer que está salvando el mundo. En las próximas partes de este capítulo, trataremos uno a uno el feminismo, la ideología de género o teoría queer, la falsa defensa del colectivo LGTBI, el lenguaje inclusivo, la lucha racial y la interseccionalidad, concepto este último creado para obligar, a veces contra la voluntad de los propios integrantes de distintos movimientos, a entrar en un mismo redil para poder ser pastoreados por los globalistas como un único cuerpo gregario cuando toque visibilizarlos en las calles o en los medios como exposición de fuerza. Estos son los nuevos opios del pueblo. Con la religión comparten que tienen dogmas indemostrables o incluso fácilmente refutables por mera observación de la realidad o uso de la ciencia, pero estos opios tienen un efecto mucho más destructivo. Mientras la religión al menos aliviaba, estos otros producen una profunda amargura psicológica. Sus traficantes capitalistas, por medio de un engañoso marketing, te presentarán una realidad injusta, llena de víctimas de las que incluso te dirán que formas parte, para que percibas como imprescindible la adquisición de su producto falsamente filantrópico que lo cambiará todo a mejor. Pero tras una primera dosis habrá que crear un adicto, y siempre te darán motivos para estar lleno de emociones bajas y victimizarte cada vez más en una espiral descendente que perpetúe tu dependencia de su estupefaciente. No hay más que fijarse en la actitud desestabilizada, llena de energía negativa, siempre acompañada de la queja de los pobres toxicómanos de estas drogas artificiales. Todos los nuevos opios del pueblo, diseñados para alienar a la clase trabajadora y provocar su enfrentamiento para que no se organice ni mejoren la sociedad, funcionan igual. Usan la técnica del solapamiento estratégico. Yendo a su esencia, la explicación es simple. Se busca un concepto universalmente aceptado como honroso, por ejemplo, la igualdad. Después, un grupo social mercenario denominará la causa que defiende como sinónimo incuestionable de ese concepto honorable. Inmediatamente, ese solapamiento será refrendado por los organismos, periodistas y políticos servidores de los ricachones globalistas, y el poderoso ruido mediático generado provocará que gran parte de la población acepte esta falsa identificación. Una vez conseguido este primer paso, puede producirse el desdoblamiento y los lobbies pueden ya mostrar su verdadera cara y cometer todo tipo de atrocidades en nombre del bien contra los supuestos opresores, pero también contra el mismo colectivo al que fingen defender. Y por supuesto, también desviar fondos públicos generados por los obreros hacia sus arcas privadas al servicio en última instancia del oculto oligarca, todo ello en nombre de la justicia social. Los obreros que queden alienados por ellos, en su mayoría bien intencionados, que crean estar apoyando una causa noble, contribuirán sin saberlo a su propia explotación, pues dejarán al lejano y oculto capitalista globalista que financia estos movimientos seguir explotando a las naciones y vaciar su erario,
imponiendo en la sombra las condiciones políticas, económicas, laborales, fiscales y concesivas de subvenciones para que el honrado y sacrificado fruto de los trabajadores de la nación acaben no en los servicios públicos en pos de un bienestar colectivo, sino en sus corporaciones transnacionales para que el círculo se reinicie. Mientras tanto, los obreros estarán enfrentados, perdiendo un tiempo valiosísimo sin poder organizarse juntos contra su verdadero opresor, identificando falsamente a este, por malévola hipnosis, con su inocente compañero de clase, por poseer un sexo diferente, otra orientación sexual o un distinto nivel de melanina en su piel, sin darse cuenta que en tanto que proletarios y perseguidores de la mejora de sus condiciones de vida lo tienen todo en común. Por supuesto, el dinero de estos magnates alcanza a los medios de comunicación y a los partidos políticos, por lo que la manipulación informativa y la presión institucional serán diabólicamente fuertes contra los valientes sensatos que quieran mantener su honor y se rebelen contra este lavado de cerebro, negándose a dejarse robar su autoestima y a atacar sin motivo a sus hermanos de clase. A estos héroes se los señalará como alienados colaboradores con una sociedad opresora. Serán tildados de ciegos los que mejor vean. En cada nación se estudia muy bien cuál es la causa que puede introducirse con más éxito. Tras ella llegarán todas las demás relacionándolas poco a poco. Su fuerza y alcance dependerán de los fondos dedicados por su oculto amo. En un estado con equiparable número de personas de diferentes etnias se creará una atmósfera de falso problema de discriminación racial. En otras latitudes puede ser la discriminación por orientación sexual, por apariencia física, por identidad de género o transexualidad, o como ocurre en España, la desestabilización puede comenzar con la aceptación del caballo de Troya del feminismo. Metiéndonos de lleno con el primero de los opios, seguramente te habrán repetido 1000 veces que el feminismo es un movimiento que defiende la igualdad entre los sexos, que busca la justicia social y que es pacífico. Todo esto es una gran mentira y una mera observación de la realidad desmonta este maligno intento de manipulación mental. En el próximo vídeo, que no te puedes perder, te presentaremos algunas pruebas de cómo el feminismo es un explícito atentado contra los hombres.